Bienvenidos a Economía. En Brasil, la industria minera ha aumentado su producción un 22% en el último año y está prevista una inversión en el sector de más de 40.000 millones de dólares hasta el año 2026. Pero las comunidades indígenas reclaman que esta actividad se haga respetando sus territorios y con fuertes controles que eviten desastres como el ocurrido hace 4 años en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, donde una avalancha de residuos tóxicos costó la vida a 270 personas. Estos rituales deben realizarse con sumo cuidado. Es la aldea de Naoxoha, a pocos kilómetros de Belo Horizonte, Brasil. Ya no podemos golpear los pies en el suelo porque está contaminado y acabamos respirando ese polvo tóxico. Aunque los jóvenes intentan resistir un poco haciendo rituales y cánticos sentados. Sucupira es el cacique de la aldea. Vive con su mujer Tatiane y su hijo Tapuruma de 6 años. El pequeño tiene heridas en la piel que no han podido curar en los centros de salud de la zona. Muchos aquí sufren enfermedades en la piel, vómitos o depresión, que comenzaron a aparecer, dicen, tras la segunda peor tragedia ambiental de la historia de Brasil, la de Brumadinho. El 25 de enero de 2019, los diques de contención de un depósito de residuos mineros cerca de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, se rompieron y provocaron una luz de barro que arrasó con todo lo que encontró a su paso durante kilómetros. 270 personas murieron. Y la vida del pequeño municipio de Brumadinho cambió completamente. El alto nivel de toxicidad del agua del río Paraopeba provocó enfermedades. Sus habitantes denuncian que ya no se puede sembrar nada, ni cazar los animales de la zona. Todo lo que plantamos crece y se pone amarillo, pero cuando lo recogemos para comer nos sentimos mal. Provoca dolor de barriga, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, a veces hasta manchas en la piel. La minera Vale, dueña del depósito que se rompió, ha gestionado las ayudas gubernamentales de 200 euros por mes durante 5 años y distribuye quincenalmente 1.500 litros de agua para cada aldea. Una de las soluciones que ofrece a los afectados es trasladarlos a territorios sin contaminación, pero casi 4 años después siguen sin llegar a ningún acuerdo. El cacique Sucupira advierte que la contaminación del río supone también la muerte de su dios y su cultura. Acabó con nuestra tradición y nuestra cultura, nuestro medio religioso. Hoy ya no practicamos más porque no tiene precio matar el dios del agua llamado Oxopai. Ya no podemos celebrar la fiesta del agua que hacíamos cada año. Celia Chacribá, la primera indígena electa diputada federal de Brasil, denuncia el aumento de crímenes contra los pueblos indígenas y la contaminación de sus territorios por la minería y el agronegocio. En 2020 fueron 185 líderes indígenas asesinados por los conflictos ambientales por el avance agrario en Brasil, porque la guerra del siglo XXI es el territorio, porque está comprobado que la demarcación de los territorios indígenas reconocida por la ONU significa la solución número 1 para parar la crisis climática. Brasil es el país del mundo con más población indígena, cerca de 1 millón de personas de más de 300 etnias. Muchas aldeas, como la de Sucupira, esperan que el nuevo gobierno demarque sus territorios para poder mantener viva su cultura ancestral. Y para saber más sobre este tema hablamos ahora con Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Muchas gracias, Marcelo. Comentábamos al principio que se ha producido un aumento considerable de la producción minera en Brasil, a veces ilegal, por ejemplo, en el caso del oro, y un claro aumento de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que ha cambiado, qué ha motivado este incremento? Buenas noches, Paco. Bueno, en principio hay que hablar de un cambio de enfoque con el gobierno de Bolsonaro en relación a la minería, un gobierno que identificó a Brasil como un país con vastas regiones pobres, con una riqueza inmensa debajo del suelo que no estaba siendo explotada adecuadamente. Y esto ha llevado a varias polémicas durante el gobierno de Bolsonaro. Un entusiasta de la minería, quien fue acusado de haber dado prácticamente un pase libre a las mineradoras para que hicieran lo que quisieran en estos últimos 4 años. Hubo
4 años. Hubo varias iniciativas polémicas, entre ellas la declaración de la minería como un servicio esencial durante la pandemia, pero esencialmente un proyecto, el PL 191, presentado en 2020 en el Congreso, que se proponía ni más ni menos que reglamentar la explotación minera en tierras indígenas. Un proyecto que no avanzó por falta de consenso político, pero que para muchos dio una clara señal política de que los explotadores mineros podían hacer lo que quisieran en territorio brasileño sin temor a consecuencias. Algo que se espera que cambie a partir de la promesa de una legislación más firme con el gobierno entrante de Luis Ignacio Lula da Silva. En la COP27, el presidente electo Lula da Silva ha insistido en su compromiso con la preservación de la Amazonía. ¿De qué forma va a afrontar este espinoso tema en el que hay tanto interés económico en juego? ¿Es algo que puede lograr Brasil en solitario? Bueno, es un desafío muy complejo porque Lula asumirá un Brasil que registró un aumento de 75% en la deforestación de la Amazonía cuando se comparan los datos respecto a la última década. Un Lula que promete fortalecer los organismos de control ambiental que muchos dicen fueron debilitados tanto en personal como en presupuesto durante el gobierno de Bolsonaro, y un Lula que cuenta con el apoyo internacional, o al menos eso pretende, para combatir la deforestación, algo que plantea como un desafío colectivo, principalmente a través de dos iniciativas. El Fondo Amazonía, financiado por los gobiernos de Noruega y Alemania, que está frenado. Hay más de 500 millones de dólares parados desde 2019 por divergencias con el gobierno de Bolsonaro. Tanto el gobierno de Noruega como el alemán señalaron que pretenden reactivarlo. Por otro lado, Lula en la COP27 fue muy claro. Dijo que espera que se respete un acuerdo que consta en el Acuerdo de París, por el que los países más desarrollados deben financiar a las naciones emergentes para combatir los efectos de la crisis climática. Veremos si realmente tiene éxito en esto. Y brevemente, el equipo de Lula presentó anoche al Congreso un borrador de propuesta de enmienda constitucional que aumenta los gastos por fuera del presupuesto para financiar programas sociales en 2023. El mercado reaccionó muy mal, con preocupación por la dinámica futura del gasto público. ¿Con qué margen cuenta Lula esta vez para hacer las reformas sociales que desea, dado que la situación de la economía mundial es muy diferente que cuando asumió el gobierno por primera vez hace 20 años? Es muy difícil porque Lula contará con el mismo problema que otros gobiernos progresistas que fueron electos últimamente en la región. Cómo financiar programas sociales robustos con un escenario fiscal complicado y ante un escenario de posible recesión global el año próximo. Una propuesta que fue muy mal recibida y que algunos economistas más ortodoxos creen que el gobierno tendría que enfocarse en mostrar dónde pretende cortar gastos para financiar estos programas, porque si no, correrá el riesgo de que los mismos programas, la misma inversión social, sea evaporada en su efecto con un dólar más caro y en consecuencia una inflación más alta para los brasileños. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por este análisis.